ese crimen organizado, pues es algo demasiado ambiguo y es una manera muy fácil de eximir al Estado de su propia responsabilidad. Particularmente el artículo 13 de la Constitución Política, que como usted sabe es una constitución que data de 1917, quienes la hicieron, muchos de ellos de dudosísima estirpe democrática, esto hay que decirlo y que la población también lo conozca y lo sepa. El artículo 13 particularmente es un artículo muy grave, porque justamente es la justificación constitucional, no moral, ni legal, es la justificación constitucional de la actuación de las Fuerzas Armadas bajo un yugo y bajo un manto protector que los hace impunes a prácticamente cualquier acción. ¿Por qué? Porque no pueden ser juzgados los militares por tribunales civiles, cuando así debería de ser y cuando así es además en la gran mayoría de todos los países del orbe. Y como usted bien lo mencionaba fuera de cuadro hace un momento que lo platicábamos, los mismos militares deben de estar aterrorizados del artículo 13. Vamos, si fuera yo militar, lo primero que pediría o trataría de hacer foros que se llamaran desaparezcamos el artículo 13 o reformémoslo, porque ellos están expuestos a la animadversión, a la animadversión y al gran poder que puede tener la jurisdicción militar. Claro, yo se los he dicho a muchos militares. Y aparte hay algo muy grave que ellos cierran y protegen con ese fuero que tienen. Por ejemplo, yo en la Comisión de Derechos Humanos del Senado he recibido quejas tremendas de muertes llevadas a cabo por militares. Me fue a ver una señora que llevaba abrazadas las fotos de sus dos niñitos de 9 años y de 5 años. Iban por un camino, les dijeron que pasaran y les dispararon. El niño de 9 años con 2 balazos en la espalda y el chiquitito lo llevaba dormido en los brazos el de 5 años y de repente se le desvaneció. Le entró una bala al niño, mató al niño, le entró al vientre a la madre. Y el señor Gómez Montt decía que eran esquirlas, por favor, eran balas de soldado, no se vale. Y luego, pues, ¿cómo los juzgarán? ¿Quién sabe? ¿Qué les dirán? ¿Quién sabe? Yo entré a la prisión militar 6 meses, hace muchos años, cuando yo llegué aquí al 75. Me vestí lo más parecido que vi que estaban las mujeres y les dije que era la madre de un desertor y que me dejaran entrar para ver si podía ver a mi hijo por ahí, que no me habían dicho dónde lo tenían. Ah, por ahí hubiera empezado, véngase con nosotros. Bien lindas las pobres mujeres. Y yo entré a la cárcel, me sentaba en los camastros de sus compañeros presos, a ver si no estaban incómodos. Estuve yendo 6 meses seguidos, pero luego me dio miedo que fueran a descubrir quién era yo y que le fueran a castigar a ellas o a sus esposos, a sus hijos. Y les dije, y me dijo una, ay, por ahí hubiera empezado, hombre, esos los tienen ahí en el Acapulco. Y le dije, bueno, ¿y qué es el Acapulco? Esa barraca que está ahí era una barraca grandota en medio del campo por ahí. Y me dice, y le digo, ¿por qué le dicen el Acapulco? Porque ahí están la esposa y la madre de Lucio Cabañas. La ilegalidad absoluta, la impunidad absoluta, encerraban a quien les daba la gana. ¿Qué tenían que ver la madre y la esposa de Lucio Cabañas con que Lucio Cabañas fuera un levantado que andaba luchando por democracia, por libertad, por soluciones para su pobre pueblo sufrido, ¿no? Claro. Bueno. Claro, justamente Rosendo Radilla seguía un poco el ejemplo del maestro Cabañas y por eso lo desaparecen cuando llega aquí a la Ciudad de México en un Volkswagen blanco con su hijo. Yo conozco a su hija, a Tita. Sí, Tita es también otro de los grandes íconos en cuanto a desapariciones forzadas y yo estoy seguro que esto habrá de tener alguna respuesta. Ya la tiene, el solo hecho de que exista un documental como este, el solo hecho de que existan personas como Tita y como usted, ya es un hecho que la propia humanidad y la propia naturaleza, por fortuna, le ha dado a esta tierra y en particular a este país. Yo quisiera que todas las ciudadanas de este país tuvieran la fuerza, tuvieran el vigor que usted tiene y que ha tenido durante todos estos años para poder luchar con la piedra encima de lo que significa perder un hijo y del dolor que esto
significa. Lo hablábamos hace un momento, los tribunales, el Estado como tal, las instituciones han sido insuficientes, las coyunturas políticas han permeado y han protegido de alguna manera a criminales de cuello blanco, y esperemos que esta evolución, yo no soy también del todo pesimista, yo creo que han ocurrido cosas interesantes y han habido cambios, han habido espacios, han habido cambios en los que se han logrado avances. Un ejemplo que me parece bastante claro, usted lo recordará, la matanza de Aguas Blancas, sí, claro, en la que finalmente ese asunto llegó vía la Facultad de Investigación a la Suprema Corte de Justicia, y en aquella ocasión el dictamen por unanimidad de votos incriminaba al gobernador del estado de Guerrero y otras autoridades por la matanza que cometieron en aquel momento. Vamos, creo que sí estamos transitando en una democracia, si usted quiere, muy lenta. Usted lo vive cada día en un órgano parlamentario. Usted sabe que es muy complejo lograr estos cambios por todo lo que subyace. Dicen que lo que tiene el árbol de florido vive de lo que tiene sepultado, solo que a veces lo que tiene sepultado no son precisamente vitamina A ni vitamina C, sino son pues cianuro potásico y otro tipo de cosas que desgraciadamente distorsionan en gran medida la historia de un país. Pero creo que han habido cambios, quizás no han sido cambios tan rápidos, tan sumarios como nosotros quisiéramos. pero alguien tiene que alzar la mano, alguien tiene que levantar la voz. Hay instituciones que ese cambio también les cuesta trabajo. A mí, por ejemplo, me llama la atención que en el Senado hayan decidido en la primera o la segunda lectura, o este número interminable de lecturas que a veces hacen, pasar la facultad de investigación del artículo 97, párrafo segundo, que era una competencia atribuida a la Suprema Corte, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto se me hace verdaderamente incomprensible, esto hay que decirlo. Esa es la labor cotidiana que ya hacía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el peso que va a tener si es que algún día la llegan a desplegar, porque en verdad, y lo digo con todas las palabras, dudo mucho que algún día se atrevan a desplegarla, ¿sí? Sí. Es muy triste este cambio. No, pero también le voy a decir que yo me sentí muy dolida cuando la famosa Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque fue para mi juicio un engendro de Salinas de Gortari, ¿eh? Él dijo que estaba desaparecido hasta el copete, pues ni copete tenía, pero en fin, él eso dijo, por ahí se rió mucha gente. Hizo la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, había gente importante, estaba el doctor Carpizo, fue la señora Rocati, fue cambiando, pero nunca jamás estaba entre la parte estatutaria que tenían que buscar a los desaparecidos, según, no sé, nunca con ninguna de las madres de los desaparecidos, con nadie fueron a hablar personas algunas de la Comisión de Derechos Humanos. Yo decía una bola de cosas, yo siempre dije horrores de la comisión, han de haber dicho esta señora, pues no sé qué tiene, pero era por el origen, cómo fue pensada, cómo fue calculada para dar un maquillaje hacia el exterior de parte de Carlos Salinas de Gortari. Con él había menos desaparecidos, con él hubo 12 desaparecidos, pero el ingeniero José Álvarez y Casa, el que era el director de CENCO, Centro Nacional de Comunicación Social, tenía documentados más de 600 muertes. Y por ahí, bueno, eso no me consta, nada más oyó a alguien, al señor Salinas, que dijo que tenía menor costo político un muerto que un desaparecido. Porque pues, las madres de los desaparecidos tenemos esperanza, vamos. Lo otro, pues, los hunde la resignación. ¿Qué van a hacer si ya están muertos? ¿Qué van a hacer como este pobre señor de todos los familiares, nomás que a ese lo conozco, el señor Sicilia, que le acaban de matar al hijo? Claro, hay una diferencia
muy importante entre una persona que finalmente su madre, sus padres, sus familiares saben dónde está, saben que está enterrado, a aquellos a que no saben. No sabe qué les están haciendo, qué han sufrido. Mire, yo tuve mi esposo y yo, la terrible experiencia de que a mi esposo, que era un médico de 62 años, que estaba en su consultorio, lo sacaron y lo torturaron para que les dijera dónde estaba mi hijo. Le quebraron una vértebra lumbar, lo dejaron al pobre todo horrendo, no podía caminar, estuvo tirado mucho tiempo, y al poquitito tiempo agarraron a mi hijo, no les dijo, no sabía dónde estaba, pero si hubiera sabido no les dice. Primero se deja matar. Entonces, pues, ya me voy, papito, cuando salió en el periódico, cae Piedra Ibarra, el 30 de abril del 75, dije, yo me voy a México porque lo busqué en Monterrey y ninguna autoridad me dio razón. El gobernador... ¿Y aquí le dieron alguna? Ninguna, tampoco, pero me vine a pelear y ya no me volví a ir, me quedé, peleé y peleé desde entonces. En este año se cumplen 36 años de que se lo llevaron. No, allá nada. Es más, el gobernador, que fue doctorado en Derecho en la Sorbona, o no le enseñaron en la Sorbona, o era muy tonto y no aprendió, porque cuando me vio, cuando yo le dije, señor gobernador, vengo a exigirle que sea presentado mi hijo, su hijo no es una mansa palomita, caray, entonces ya estaba siendo juez y verdugo y todo, ya lo estaba juzgando, doctor en Derecho, ya murió el pobre, pero caray, qué cosa tan terrible, ya estaba juzgándolo. Claro, entonces, claro, porque ya de alguna manera había hecho un juicio de valor, un contraste, pero no se vale. Y lo más grave es que antes de que usted tuviese oportunidad de aportarle más datos, nada, él ya le estaba contestando y por ejemplo, claro, con Echeverría yo hablé 39 veces, duro y dale, lo buscaba todos los días en donde anduviera, y yo le decía, señor presidente, júzguelo. Si mi hijo le parece a usted tremendo, si le parece que es malo, que es perverso, júzguelo. Si a los nazis los juzgaron, hombre, yo le decía todo eso. Pero pues no me hizo caso, no. Se lo llevaron y supe que estuvo en el campo militar número 1, que lo trajeron vuelta y vuelta. Por ahí alguien me dijo que lo habían visto en ese campo militar de Torreón. 12 años después todavía alguien me decía que lo había visto vivo. Imagínense nada más lo que se siente, lo que se sufre. Aprendí a disciplinar mi llanto porque no quería que me vieran llorar ninguno de los del poder. Pero ahora cuando va la gente y me dice que mi hijito, esos que le conté, esos niñitos que les mataron, se me escurren las lágrimas que las he contenido tanto tiempo, caray, porque no quería que me vieran llorar, iba así toda con fuerza a hacer el reclamo, pero no, de nada valió, y todas las madres también, y las pobres madres, yo he ido a los últimos momentos de la vida de algunas de las madres que ya se fueron. Búscalo tú, por favor, Rosario. Oiga, no sabe lo que se sufre, que se nos muera una compañera y que nos encargue al hijo, a la hija. No entiende, no tienen la menor idea de lo que se sufre con todo esto. No se lo imaginan. El Comité Eureka, senadora, ¿cuál es el futuro del Comité Eureka? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué se está trabajando? Pues se está trabajando en seguir investigando, en seguir buscando, en hablar a todas partes. Hemos ido a Naciones Unidas, hemos ido a Amnistía Internacional, hemos ido a todos los lugares imaginables y aquí también. Y bueno, seguimos exigiendo en todo momento, a toda hora tenemos un periódico, lo distribuimos y se llamó Eureka cuando salieron los 148. Antes tenía un nombre larguísimo que ningún periodista ponía bien, Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México. Cuando salen los 148, Eureka, empezamos a gritarnos por teléfono, Eureka en Guerrero, Eureka acá, Eureka allá, porque pues la palabra griega significa hallado, ¿no? Que gritó Arquímedes cuando descubrió un principio por ahí. Y entonces, por eso le pusimos Eureka, por ese hallazgo maravilloso que nos llenó de gozo, aunque no fueran los hijos de todas, los de las que... Y algunas de ellas ya murieron, pero tuvieron la dicha de volver a ver a sus hijos. De volver a ver a sus hijos, claro. A mí me parece que es muy importante que la gente y la audiencia que nos está viendo en este momento conozca lo que es el Comité Eureka. Lo pueden consultar a través de internet, tienen su propia página, está perfectamente documentado quiénes son, la lista de las personas, material iconográfico, material y que está perfectamente documentado toda la historia del Comité Eureka. Invitamos desde aquí, la senadora y un servidor, a que vean esa página de internet, que es una página
muy interesante que la pueden revisar y ahí viene cómo entrar en contacto con ustedes, se encuentran los datos de cómo formar parte del comité, de cómo ayudar, de cómo colaborar, porque esto es muy importante. A mí me parece que México, entre muchos de los problemas que aquejan al país, no solo en este momento, sino históricamente, es, por un lado, la gran influencia que ejercen los medios de comunicación visuales y escritos sobre la sociedad que tiene acceso a ellos, ¿verdad? Porque no toda tiene acceso a ellos. Pero es importante que conozcan, que tengan esta información de la existencia de comités como el Comité Eureka, y además de que se aparten de este proceso que yo le llamo de indigestión informativa. Ese es uno de los más graves problemas. Se lo digo, senadora, con conocimiento de causa. ¿Y por qué digo proceso de indigestión informativa? Porque los medios y las revistas hoy pasan un problema muy grave de trascendencias inimaginables para la sociedad, pero mañana pasan otro y otro y otro y otro y otro, y además padecemos de una enfermedad que pareciera un Alzheimer social. Se nos olvidan las cosas con gran facilidad y creo que no se deberían olvidar las cosas con la facilidad que se nos olvidan. No es necesario que una madre pierda a un hijo para que a todos nos indigne. Claro. Y no es necesario que desaparezcan 500 ni 1000. Con uno es suficiente. Uno son muchos. Es lo que siempre he dicho. Con uno. No, uno son muchos. Me decían a mí en alguna ocasión, algunos por ahí medios torpes de pensamiento, ay, pero si quieren en México no son tantos, hombre, en Argentina son 30,000. Le dije, pero uno duele en cada hogar duele el que falta, en donde quiera hace falta, uno hace falta, y todos esos 30,000 no le hacen falta a todo mundo, le hacen falta uno en cada hogar. Es tan tremendo eso. Pero no, pues son poquitos, peccata minuta, pues qué tantos son. Y eso es hay varias cosas en este país que a mí me horrorizan. Por ejemplo, esa cosa tan como, no, pues se murieron, bueno, pues pobrecitos, pero se murieron, aunque los hayan matado, aunque los hayan asesinado. Hay una especie de menosprecio al sufrimiento de la gente y bueno, una resignación tremenda hacia la muerte, sea como haya sido. Y de insensibilidad generada por los medios. No, sí, mire, yo a veces, una vez me indignó algo que vi, había 2 fotografías en una revista, estaba un cadáver tirado y un niño va pasando y brinca el cadáver, así, y luego en la otra página está donde viene regresando y decía al pie de foto que lo habían mandado a comprar tortillas, brincó el cadáver de ida y lo brincó de vuelta, un niño insensible, un chamaquito como de unos 10 años, era un muerto y pasó por arriba. Oiga, eso ya habla de una insensibilidad tremenda. ¿Cómo es posible que un niño no se horrorice de ver un cadáver? ¿Por qué? Fíjese también el cine, fíjese las películas, fíjese la televisión, todos los programas. El que mata más es el mejor. El que mata más es el que trae más guapas mujeres a su lado. Es tremendo, tremendo, tremendo esa costumbre a la violencia. Es espantosa. Sí, es un contexto de violencia, es un contexto en el cual pareciera que forma parte de la vida cotidiana. Y la vida cotidiana no es eso. A mí me sorprende que en algunas estancias en el extranjero, de lo único que se hablaba de México era de violencia, de los actos negativos. También pasan cosas positivas. También ocurren cambios positivos. Y desgraciadamente los medios de comunicación se encargan, pareciera que lo noticiable es todo aquello que es malo. O sea, no es digno ni videonoticiable aquello que es bueno, alguna cuestión positiva, un cambio, una política pública que puede favorecer, un premio al saber, un premio al saber, una cosa por el estilo, ¿no? Exactamente, esto es sorprendente y aquí también me gustaría hacer hincapié en algo, y yo no sé usted qué opine al respecto, pero también es cierto que las sociedades que han logrado cambiar a través de las sociedades. En México me da la impresión que una gran parte de la sociedad espera que
el cambio social, que aparte nadie sabe cuál es ese cambio, ni hacia dónde van los que se dirigen hacia ese cambio, porque además son tantos y tan distintos los Méxicos que existen actualmente, ¿sí? Es un México poliforme. Están esperando que el cambio venga de las instituciones, y a mí me parece que las sociedades que han logrado cambiar, es cierto que han logrado cambiar con apoyos, con políticas de sus gobiernos, pero fundamentalmente han sido cambios que se han logrado a través de las sociedades. Pues sí. Y aquí me parece que sí nos falta mucho como colectividad poder generar este tipo de catalizadores que son necesarios para que salgamos adelante como sociedad. Ya el libro intitulado Vecinos Distantes da cuenta de esto. Sí, pero por ejemplo, el pueblo entiende. Algunos no saben ni leer por falta de educación, claro. Pero entiende, comprende y sabe quién es bueno y quién no es bueno. Yo creo que tiene la inclinación de estar pugnando porque cambien las cosas, pero desgraciadamente se muere de hambre, porque, caray, el pobre pueblo, hay un desempleo tremendo brutal, en el país, hay hambre, hay miseria, el campo no lo atienden. Yo entendí muchas cosas del campo. Mi padre era ingeniero agrónomo y trabajaba con el general Lázaro Cárdenas. En ese tiempo se preocupaban muchísimo por el campo, por los campesinos. Mi padre anduvo repartiendo las tierras, haciendo todas esas cosas. Era otro estilo de vida. Y las escuelas, pues eran escuelas en donde iba cualquiera, escuelas públicas donde podía entrar cualquiera. Y ahorita falta mucho en educación, falta mucho en políticas sociales, falta mucho en muchas cosas de esas. Desgraciadamente, la preocupación mayor de los gobiernos son los que tienen dinero, los ricos, los empresarios, los que van a hacer cosas que dicen ellos que son productivas para el país. Son productivas para sus cuentas bancarias, para los pobres trabajadores, los campesinos, no, hombre, viven en la miseria. Yo todavía visito algunos lugares porque hay quejas enormes de maltrato que les dan policías, soldados y gente que no tiene por qué andar maltratando, porque no está autorizado el andar maltratando a nadie. No somos un pueblo de esclavos. Entonces, a mí sí me indignan muchas cosas que pasan, pero sí tengo mucha fe en la inteligencia y en la bondad del pueblo de México. Yo sí creo. Sí, yo creo que, como usted bien lo dice, es un pueblo bondadoso, es sí, un pueblo muy bondadoso, noble, es un pueblo que sin duda le aterran las condiciones que actualmente está atravesando el país. Es un pueblo que pide paz. Es un pueblo que la Constitución, con sus graves defectos que pueda tener, pugna por la paz, por la construcción de la paz, por consolidar una verdadera democracia, una democracia en la cual también haya más homogeneidad y que esas grandes desigualdades de las que hemos estado hablando por lo menos se equilibren un poco más. Esto no puede seguir así. No puede. Y sin duda, si hay inteligencia de ciertos sectores, por supuesto que esto tendrá que cambiar y tendremos que llegar a esa homogeneización de las desigualdades que actualmente existen. Ojalá y se acaben esas desigualdades tan terriblemente, parecen barrancas. Pero, por ejemplo, mire, yo les digo a algunos senadores por ahí, ¿de qué sirve que vamos a cambiar el artículo fulano y que la partecita de este artículo vamos a perfeccionar lo que quede mejor? Le digo, está bien, qué bueno que sea una cosa maravillosa, que sea como una filigrana las leyes, pero ¿de qué sirve si no se cumplen? Pues no está con que nadie debe ser sujeto a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Le pongan el nombre que le pongan. A la hora que agarran uno, el primer policía que se lo lleva le da un trancazo. Así es. Y entonces se los llevan a donde no los veamos. El ejército actúa en contra del mandato constitucional. ¿Qué van a hacer civiles a los campos militares? A estar presos, escondidos, sustraídos completamente de la vista de cualquiera. Usted llega a un campo militar y dice no puede pasar. Yo me metí por como le digo, así, y después ya pedí entrar, pero ya sabían en lo que yo andaba. Pero al principio yo les decía a las pobres mujeres, soy la madre de un desertor, y me dejaban entrar porque el pueblo mexicano es bondadoso.
Claro. Sí, nos hace falta a todos, sociedad y autoridades, cultura de la legalidad, cultura de la constitucionalidad. A mí, un dato que me sorprende a propósito de lo que usted mencionaba, que en ocasiones usted comparte y platica con sus compañeros senadores de que le quieren cambiar una palabra o dos, o modificar o pasar el renglón que está arriba para la parte de abajo. A propósito de un foro en el que se habló si era necesaria una nueva constitución, pues ahí tuvimos la oportunidad de mencionar que no era necesaria ninguna nueva constitución. A mí, por lo menos, ya que hemos hablado aquí de muchas indignaciones, y esta en verdad es una de las más legítimas que pienso y que creo que existen, es que nos sigan enseñando derecho constitucional en las licenciaturas bajo ese formato y bajo ese contenido del programa de derecho constitucional, porque fíjese usted, hay ocasiones en la licenciatura, bueno, no hay ocasiones, siempre, porque es parte del programa, nos dicen, la Constitución mexicana es una constitución rígida, que para su reforma se necesitan del consenso de las 2/3 partes en la Cámara de Senadores, etcétera, etcétera, y todo el procedimiento, la aprobación de las entidades federativas de la mitad más una, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la luz de los hechos, eso es falso, porque caray, la Constitución actualmente tiene más de 500 reformas. Yo no sé si crean todos los legisladores, en su conjunto estoy hablando, que cuando lleguen a 1000 les van a dar un premio. Esto no es así. La Constitución española, sé que es una Constitución mucho más joven, no lo desconozco, es de 1978, tiene una reforma. Una reforma. Y seguramente en el 2078, es decir, cuando tenga 100 años, que es más o menos la edad de la nuestra, a lo mejor le hacen otra más. Y esto relativo a la monarquía, porque habla de rey, no de reina. Una aquí cualquier cosilla. Entonces, a mí me parece que por eso es un texto tan parchado, tan reforzado, y obviamente pues esto parchado y reparchado en las competencias del Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. No, y lo que le digo, si se cumple, como está, pero que se cumpla, porque nadie debe de ser llevado a esos lugares, no tienen por qué llevárselo, hay lugares especiales para cada cosa. La tortura pues está prohibida, aunque está muy levemente dicha. Tratos crueles, inhumanos o degradantes, caray, se pusieron muy elegantes, pero pues los tratos son cruelísimos y degradantes en grado superlativo. No le quiero decir todo lo que he escuchado que les hacen, que es tremendo, ¿no? Tremendo. Claro, la sola palabra degradante es suficiente para englobar todo lo demás, o crueles, pareciera, como usted dice, una elegancia gramatical innecesaria. Crueles, inhumanos y degradantes, se oye así, muy así, cuando son golpes y inmersión en agua sucia de la cabeza, es una cosa espantosa. A mi esposo se lo hicieron, Senadora Rosario Ibarra, nos ha llegado el momento de despedir el programa. Yo le quiero agradecer el hecho de que haya aceptado la invitación. Esperemos que no sea la primera vez que podamos platicar nuevamente de muchos otros temas con que usted nos puede aportar, pues muchos datos. El que usted esté sentada aquí frente a mí es verdaderamente un honor. Usted es un ícono. Hacen falta muchas mujeres con su energía, con su vitalidad, y con todo este corazón, porque se necesita corazón, se necesita humanidad, se necesitan valores y se necesita mucha fuerza para poder estar aquí sentada, estar en muchos curules sentada, estar en muchos países sentada, y se necesita sobre todo honorabilidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo lo único que le digo es que cumplo con el oficio de ser madre. Si no defendiera a mi hijo, no tendría derecho a llamarme madre, si no exigiera justicia para él, y lo mismo todas mis compañeras. Estoy vieja ya, pero soy fuerte, soy sana, vengo de familias longevas, una tía murió de 102 años, otra de 103, yo ya tengo 84, pero no me duele nada. Yo le voy a decir otra cosa. A ver. Usted nunca se va a morir, porque siempre va a estar en la memoria de todos los mexicanos. Ay, qué lindo. Por muchas generaciones. ¿Sabe lo que van a existir No, aquí. le voy a decir lo que le dije una vez a varios funcionarios públicos. Dije, 500 años después de que nadie sepa quién fue Luis Echeverría, todo el mundo va a saber quién fue Jesús Piedra Ibarra, y de eso se encarga su madre. Eso sí lo dije.
Pues en honor a que usted nos hizo favor de acompañarnos, queremos dedicar este programa en especial a Jesús Piedra Ibarra y a todas las madres que han luchado por sus hijos desaparecidos. Muchas gracias. Muchas gracias.